buenos días para todos los asistentes y las asistentes a esta sesión de Zoom. Y muy buenas noches para quienes nos están siguiendo por el Facebook en diferido. Mi nombre es Cristel Bestuday, soy coordinadora del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la octava sesión del programa de literatura peruana que estamos realizando bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno a la literatura peruana vinculada a nuestro imaginario social, cultural y a nuestras identidades. Bueno, como bien saben, pueden efectuar sus preguntas por el chat de Zoom y también pueden marcar su asistencia en el formulario que compartimos en el chat de Zoom. Asimismo, pueden enviar un correo a gestioncultural@bnp.gov.pe. A continuación, me es grato presentar a la profesora Dunia Gras Mirabet. Es profesora titular del Departamento de Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Se ocupa principalmente de la recepción y del estudio de las redes literarias de la narrativa hispanoamericana y el mundo editorial, desde los escritores del boom hasta la actualidad, subrayando las relaciones transatlánticas y hemisféricas desde una perspectiva transnacional. Entre sus publicaciones destacan El viaje imposible en México con Roberto Bolaño del año 2010, El arte de la nostalgia, cartas de Néstor Almendros a Guillermo Cabrera Infante del año 2013, América Latina y la literatura mundial, mercado editorial, redes globales y la invención de un continente del año 2015, Más allá del estrecho dudoso, intercambios y miradas sobre Centroamérica del 2018, y la edición anotada de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, una edición muy reciente del año 2020. Bueno, entonces a continuación le damos la bienvenida a la doctora Dunia Gras Mirabet, quien nos presentará la conferencia Manuel Escorza, escritor y editor. Muy buenos días, Dunia. Adelante, bienvenida. Muchas gracias por participar en el programa de literatura peruana. Muchas gracias, Cristel, por la presentación y muchas gracias, desde luego, pues, a la Biblioteca Nacional del Perú por invitarme, también a los organizadores. Agradezco el acompañamiento de Gianmarco Osorio en todo momento, también del jefe institucional Ezio Neira, con el que compartimos un proyecto de investigación, de la doctora Pura Fernández del CSIC, que estamos ahí también trabajando temas relacionados con el mundo editorial, que hoy trataremos. Y gracias a todos pues por estar aquí telemáticamente desde todos lados. Esta es una de las cosas que yo creo que es una de las cosas buenas de esta situación tan excepcional en la que nos encontramos, que podemos estar dialogando sin problemas desde cualquier parte. Para mí realmente es muy grato estar aquí hablando de Manuel Escorza, porque para mí fue un poco como mi primer amor, en el sentido de que fue la primera investigación que llevé en profundidad, fue mi tesis doctoral y también posteriormente pues, dio lugar a proyectos posteriores, como por ejemplo como es el portal que elaboré para la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Tengo, de hecho, aquí, voy a ir compartiendo ya pantalla. Esta es la página a la que me refería de la biblioteca Cervantes virtual, por si alguien quiere visitarla y explorar un poco sus contenidos, porque lo que vamos a ver hoy es bastante reducido, pero como decía yo, agradezco sobre todo pues, a todos los que se están ahora conectando, que dan muestra pues, de ese interés de Manuel Escorza en el siglo XXI. Yo creo que aparte también ha ayudado
no solo la obra del autor, sino el interés y el apoyo de los herederos de Manuel Escorza, que han estado también elaborando pues, un trabajo importante junto con especialistas. De hecho, en un congreso, el segundo congreso especializado sobre Manuel Escorza, que tuvo lugar en diciembre pasado y que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Era, ya digo, el segundo congreso centrado en su obra, titulado Manuel Escorza y el tiempo que vendrá. En ese contexto, bajo la organización de Gonzalo Portals, en ese contexto, una de las hijas del escritor, Cecilia Escorza, dio una importantísima noticia como portavoz de sus hermanos mayores, Ana María y Manuel, al indicar que se va a hacer el depósito de parte de su archivo en la Universidad de Poitiers, en Francia, que es un centro de gran prestigio especializado sobre todo en los estudios de crítica genética, ¿no? Albergan la producción de esa colección fantástica, archivos, y estará a cargo este cuidado del archivo del especialista Jean-Marie Lassus. Por lo tanto, yo creo que en los próximos años ese interés por la obra de Escorza va a ir creciendo y va a ir implementándose desde distintas perspectivas con estos nuevos materiales. Y yo creo que esto es posible precisamente por ese trabajo de los herederos, ese trabajo de cuidar porque los especialistas, los investigadores puedan tener contacto con su obra. Yo quisiera tratar en esta charla de hoy, apenas quisiera subrayar esa actualidad y destacar sobre todo el papel pionero de Manuel Escorza como editor, también como escritor. Estoy invirtiendo el orden del título de esta charla, que voy a enmarcar dentro de la perspectiva de la literatura mundial, ya que Escorza tiene una clara vocación de trascender fronteras de la literatura nacional desde un principio. Primero desde sus proyectos editoriales, como veremos y por donde comenzaré, porque me parecen además fundamentales para su aprendizaje como futuro novelista, sin olvidar desde luego sus inicios poéticos, ¿no? Que tenemos una imagen de sus primeras ediciones, de sus libros de poesía. No me voy a poder dedicar a este tema en esta sesión, pero realmente hay un vínculo absoluto, realmente esa idea de poeta como creador, etimológicamente hablando, ¿no? Utilizando el término de poiesis, de poesía, está muy presente en la obra de Escorza, y quienes hayan leído sobre todo pues, las novelas estarán de acuerdo en que ese hálito poético, ese lirismo, es uno de los componentes esenciales de su obra. También respecto a esa obra mayor, esa pentalogía, esa obra en 5 partes, La guerra silenciosa, que se va a publicar entre el año 70 y el año 79, aunque el eje sea un espacio, un ámbito aparentemente local, su lectura va más allá y trasciende también fronteras, ¿no? Tiende de forma natural a una interpretación global, y de hecho tuvo un impacto mundial con un gran número de traducciones, y de hecho se hizo evidente este espíritu más allá de esas fronteras cuando se llegó a hablar de ese Vietnam de los Andes. Destaca en particular Redoble por Rancas, del año 70, de la que se cumplieron ya 50 años de su publicación, tras haber quedado finalista en el Premio Planeta del año 69, y que fue la primera entrega de este proyecto mayor, unitario y orgánico de 5 novelas de las que hablaremos brevemente al final, ¿no? Que está centrado, como sabemos, en narrar las revueltas campesinas indígenas en la sierra peruana, en la zona de Cerro de Pasco, en los Andes centrales, entre finales de los años 50 y principios de los 60,
pero que además lleva a cabo una radiografía, un análisis del poder, del autoritarismo, de la represión, de la desigualdad, de tal modo que, como decía, su lectura no solo se circunscribe a esa realidad inmediata, sino que puede ser leída dentro de esos parámetros que señalaba de la literatura mundial, ya que se ocupa de temas universales. Quisiera comenzar con un pequeño paréntesis y recordar que antes del impactante éxito de la narrativa hispanoamericana en Europa, en el mundo, especialmente a partir de principios de los años 60, de la mano del llamado boom, como recuerda el escritor chileno José Donoso en su Historia personal del boom, ese ensayo que vio la luz en el 72 y luego se reeditó en el 83, las redes de distribución del libro eran casi inexistentes dentro de Hispanoamérica. Voy a leer una cita que no tengo en estas diapositivas, es un poquito larga, pero yo creo que nos va a ayudar a ver la importancia pionera de Scorza en este campo. Dice Donoso, antes de 1960 era muy raro oír hablar de la novela hispanoamericana contemporánea a gente no especializada. Existían novelas uruguayas, ecuatorianas, mexicanas y venezolanas. Las novelas de cada país quedaban confinadas dentro de sus fronteras y su celebridad y pertinencia permanecía en la mayor parte de los casos asunto local. El novelista de los países de Hispanoamérica escribía para su parroquia. Incomunicados por la falta de medios para hacerlo y por el egoísmo y la miopía de las editoriales y los medios de difusión, ignorábamos casi completamente las literaturas contemporáneas de los demás países del continente. Obviamente esto no significa, estas palabras, esta cita de Donoso no significa que no hubiera algunos intentos aislados que quisieran en su momento superar esos límites nacionales del libro y construir un mercado continental, como veremos, ¿no? del libro en español. Uno de esos intentos tempranos de internacionalización del libro hispanoamericano fue llevado a cabo precisamente, ¿no? por Manuel Scorza en la segunda mitad de los años 50 del pasado siglo, ¿no? El entonces poeta Manuel Scorza, a través primero, como veremos en breves momentos, del Patronato del Libro y después con la Organización Continental de los Festivales del Libro, Orcofeli, de la que fue director general, y tras contribuir también en un fallido Bolsilibros con una versión también más reducida posteriormente en ambición, pero que finalmente pudo ver la luz, no como Bolsilibros que se vio absolutamente frustrado, me estoy refiriendo a Populibros peruanos, con ello contribuyó, decía, a la formación lectora con clásicos de la literatura mundial, tanto en traducción como escritores consagrados latinoamericanos, y a la promoción también de nuevas voces narrativas nacionales con la publicación de jóvenes talentos, ¿no? Desde luego, Scorza será más tarde mucho más conocido por su obra narrativa, que como ya he señalado, ¿no? tuvo un gran éxito, sobre todo en Europa, pero como decía, y es lo que trataré de mostrar un poco más adelante, yo creo que ese aprendizaje como editor le va a servir también para estructurar sus propios proyectos narrativos y darlos a conocer. Pero antes de llegar a este momento, antes de llegar a ese enfoque que quiero dar pues al trabajo editor de Scorza, al que he dedicado pues, algunos textos. Antes de llegar ahí, quisiera hablar un poco del origen de la trayectoria del escritor hasta llegar a ese momento en el que comenzaremos, que es el año 56, cuando comienza esa andadura con el Patronato del Libro peruano, ¿no? Hay que recordar que el origen del escritor es un origen humilde, de una familia que recién migrada a la capital, y esto lo destaco también porque me parece interesante pues, cómo
lo que podría haber sido un obstáculo, un hándicap, va a convertirse en una de las claves para entender, creo yo, precisamente las dificultades con las que se encontraba gran parte de la población que él conocía de primera mano a la hora de entrar en contacto con el libro. En su adolescencia, Scorza ingresó en el Colegio Militar Leoncio Prado, esa institución que va a inmortalizar posteriormente Mario Vargas Llosa, que también estudió allá, donde se reunían alumnos de distintas clases sociales y también por motivos distintos, como ya es conocido, ¿no? Fue precisamente en esos años de la educación secundaria cuando Scorza entró en contacto con esas dos pasiones que lo van a conducir a lo largo de toda su trayectoria. La literatura, por un lado, y también la política, ¿no? Por un lado, se va a integrar en una célula clandestina del APRA y, por otro, va a consumir grandes dosis de literatura universal en la biblioteca del colegio militar, ¿no? Como él en alguna ocasión, en un documento, testimonio de vida, hacía referencia. También en sus años como estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, entre el 45 y el 48, años que coincidieron con el gobierno de Bustamante Rivero como presidente del Perú, que fue elegido por una coalición de partidos de izquierda, Scorza se implicó más en esa militancia política, en el APRA. El golpe de Estado del general Odría puso fin a ese experimento de ese gobierno de izquierdas y también obligó al escritor a abandonar Perú, por lo que viajó por distintos países latinoamericanos para recalar durante unos años en México. Me detengo, o sea, tengo que ir un poco rápidamente, pero México para mí son también años de aprendizaje importantes. Allá se da a conocer como poeta, también como ensayista. Allá publica sus primeros textos que se distanciaban poco a poco de su militancia política en el APRA y se interesaba cada vez más por temas indigenistas. Sus posiciones políticas cristalizaron entonces en torno al antiimperialismo y a la reivindicación de un panamericanismo de izquierdas, así como la denuncia del problema de la explotación indígena, ¿no? que estará tan presente después en su obra. Es importante... Fíjate la batería. Posiciones ideológicas porque, como decía, después también van a tener que ver con su propia creación, con sus manifestaciones públicas también y con sus actividades, entre ellas la editorial. En el año 56, después de ese ochenio, como sabemos, se inició un nuevo periodo democrático en el Perú con la elección del presidente, a presidente del candidato liberal Manuel Prado, y ese mismo año Scorza, que estaba en México, por un lado va a recibir el Premio Nacional de Poesía de Perú por Las Imprecaciones, que había sido publicado allá en el exilio, y esos mismos aires políticos le van a también a devolver a su país de origen, a Perú, de tal manera que comenzará en ese mismo año 56 a pensar en ese regreso y obviamente también en proyectos que permitieran esa subsistencia en Perú. Como decía, posiblemente fuera en México donde él se familiarizara con el pocketbook de Estados Unidos, que estaba viniendo con fuerza ya del norte. Es posible que allá viera de forma clara pues, ese futuro que ya estaba allí a mediados de esos años 50. Y eso es lo que va a darle precisamente a Scorza la idea de emprender esa empresa
esa capacidad de reproducción a bajo coste de libros que permitían las imprentas offset, es decir, también la tecnología va a ayudar pues en este proyecto, y que va a cambiar, de hecho, y va a dar una nueva dimensión a los mercados editoriales, ¿no? En el consumo de libros, dando acceso a sectores de la población que hasta entonces pues, habían tenido importantes limitaciones económicas para su adquisición, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que en Perú hasta el año 75 había un impuesto al libro como objeto de lujo y, por lo tanto, realmente esto encarecía muchísimo pues esa producción, esa compra de libros, algo que no era solo exclusivo de Perú, sino que también era bastante generalizado en la época y de lo que, por ejemplo, Ángel Rama hablará en un ensayo muy conocido. Ángel Rama, que lamentablemente morirá también en el mismo accidente aéreo en el que perdería la vida Scorza junto a su esposa Marta Traba, junto también a otro escritor mexicano, Jorge Ibargüengoitia, y pues, todos esos pasajeros en ese accidente tremendo del año 83. En ese texto al que me refería de Ángel Rama, El boom en perspectiva, hablará precisamente de ese cambio que va a hacer posible también, ¿no? Ese acceso a la lectura de forma masiva. Y es precisamente en ese momento que Scorza lleva a cabo ese paso al ámbito editorial, junto con un grupo de amigos y de colaboradores que veían también en ese momento alguna dificultad para publicar y que pensaron que podían llevar a cabo pues un proyecto conjunto con un mecenas a la cabeza, como fue el presidente del Patronato del Libro Peruano, Manuel Mujica Garrio, ¿no? Van a formar este patronato con el vicepresidente. De vicepresidente va a ser elegido Francisco Quesada, el filósofo. Tenemos a Manuel Escluza como coordinador y podemos ver al secretario Eugenio Bona, también poeta, narrador, cuentista, y esos colaboradores de lujo como Luis Jiménez Cisneros, Jorge Puccinelli, Juan Ríos, escritores, todos ellos sobradamente conocidos, Sebastián Salazar Bondi, que va a ser de hecho un punto de referencia y de inflexión para la generación más joven, no solo para Vargas Llosa, para Mario Vargas Llosa, que ha reconocido, ¿no?, su papel como mentor, sino también la nueva generación de escritores de la década de los 50 en la que de alguna manera se enmarcará la propia obra de Scorza. Por lo tanto, tenemos estos colaboradores que van a llevar a cabo este proyecto de producción y de difusión de forma masiva en tiradas excepcionales para la época, no solo en Perú, sino en toda América Latina y me atrevería a decir en cualquier lugar, ¿no? Hay que decir también que esta actividad de Scorza como editor entra también dentro de las estrategias que han analizado en la actualidad algunos especialistas, como por ejemplo pues Pierre Bourdieu o el sociólogo francés, o también Susan Jansen, entre otros, ¿no?, que ven esas actividades paralelas de los escritores que ayudan a posicionarse dentro del campo literario, que ayudan también a conocer ese espacio donde van a moverse y donde van a tener una presencia, ¿no?, van a entrar en escena de alguna forma, van a interactuar. Y de hecho ese grupo, ¿no?, de intelectuales, como vemos, va a ayudar pues, a ir en esa dirección de forma conjunta. Y por lo tanto me parece que es una estrategia muy interesante y que va a mostrarse también útil en el caso de Scorza. Voy a mostrar la siguiente diapositiva, donde vemos precisamente vemos algunos ejemplares del primer y segundo festivales del libro peruano que puso en marcha el Patronato del Libro Peruano
auspiciados por una serie de sponsors, ¿no? Esto también fue muy interesante, ya que lograron el apoyo económico de una serie de empresas, como por ejemplo la Bacchus and Johnston Brewery del Perú, Cerveza Cristal, la Casa Grace, la Compañía General S.A., Empresas Eléctricas Asociadas, Hidrandina, desde luego Juan Mejía Vaca y Villanueva Editores, etcétera, ¿no? Entonces vemos que van a lograr el apoyo de la empresa privada para poder llevar a cabo esta tarea, que va a ser realmente una tarea que va a marcar a toda una generación, creo yo. Bien, mediante el modelo de promoción de ventas llamado pues, los festivales del libro, que estaba basado en la venta directa al público en las plazas y calles de las series de libros editados, junto a una interna promoción publicitaria, la iniciativa demostró una gran capacidad receptiva del público lector que hasta ese momento se había visto de alguna manera minusvalorado, o no había sido, digamos, el target, ¿no? el objetivo de las editoriales, y de alguna manera se va a cambiar el hábito lector popular. La colección que va a inaugurar la aventura editorial de Scorza a través de los festivales del libro va a aparecer en diciembre del año 56 y lleva por título Primera serie de autores peruanos. Está constituida por 10 obras fundamentales, ¿no? 10 textos clásicos de la literatura peruana, entre los que se encontraba pues, el Inca Garcilaso de la Vega, Ricardo Palma, José Santos Chocano, César Vallejo, entre otros, ¿no? En la segunda serie, como podemos ver aquí, ya aparecen autores más contemporáneos, como es el caso de Ciro Alegría, con el que mantendrá una estrecha relación Manuel Scorza, o también otros autores como el poeta José María Eguren. Cada uno de estos volúmenes, además, va a estar preparado por un colaborador, de los que hemos visto antes, uno de los miembros del Patronato del Libro Peruano, de tal manera que seleccionaban los textos, llevaban a cabo antologías o escribían también prólogos, aunque la extensión era breve, ¿no? Más... Perdón, Dunia, se está interfiriendo un audio. Les pedimos a todos los asistentes que apaguen sus audios, por favor. Vamos a... a ver, un minuto. Bueno, continúa, Dunia, por favor. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido. Realmente es un tema que a mí me apasiona, ¿no? y que me parece interesante pues, tratar con detenimiento, pero realmente el tiempo vuela y voy a tratar de ir un poquito más rápido. Hay que decir que estos volúmenes tenían un coste en ese momento pues, de 3 soles. Por lo tanto eran asequibles, y después lo que señalaba era precisamente pues, que esto era posible por esas grandes cantidades de libros, ¿no? que se tiraban. Los ejemplares eran de 10.000 por título, por lo tanto estamos hablando de unas cifras realmente importantes. Por ejemplo, en una entrevista muy interesante que le hizo en esos años Julio Ortega, bueno, un poquito después, ya entre el año 60, porque apareció en la revista Mundo Nuevo, que editaba entonces Emil Rodríguez Monegal entre el año 66 y el año 68. Julio Ortega, el gran especialista en estudios transatlánticos, narrador él mismo y conocedor, ¿no? de todo este mundo de primera mano y de todos los autores, le hizo una entrevista donde destacaba precisamente ese papel que había tenido entonces ya en el pasado Scorza, y decía lo siguiente, pues a la pregunta de Ortega, decía lo siguiente Scorza, dice: el tiraje normal de un libro en español oscila entre 5.000 y 10.000 ejemplares que se distribuyen y venden en un año en 20 países. Naturalmente, de ese tiraje se espera vender 100 ejemplares en el Perú.
quizás era un poco exagerado, pero bueno, realmente las cifras eran extraordinarias, ¿no? Y sigue diciendo, bien, nosotros habíamos vendido 100.000 libros en una semana en un país donde los libreros vendían 100 en un año. Una simple operación aritmética te indica qué tirajes es posible alcanzar en América Latina, ¿no? Porque, ya digo, de cada título se tiraban 10.000 ejemplares, en total eran 100.000 libros, ¿no? en una semana. Por lo tanto, estamos hablando de unas cifras realmente espectaculares para el día de hoy también, cuando estamos hablando pues, de unos tirajes muchas veces pues, que rondan los 3.000 ejemplares, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una tirada masiva. Y esto era posible, ya digo, por esa, digamos, por esos materiales, digamos, que se utilizaban por esos por la técnica del offset y sobre todo por esa venta directa en la calle a precios muy bajos, también por la promoción de la iniciativa a través de los medios de comunicación de masas y pues también, a ser posible, siempre Scorza trataba de contar con la presencia directa del autor y en este sentido también es muy innovador. Yo creo que hoy en día Scorza, si hubiera vivido en nuestra época, hubiera estado pues, digamos, al frente de las redes sociales, siendo muy activo, pues como hacen ahora para promocionar y para promocionarse, autopromocionarse algunos escritores vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, utilizando las redes sociales hoy en día. Y él, obviamente, en ese momento que no había nada de esto, pues utilizaba todo lo que estaba a su... todo lo que estaba a su alcance, que eran pues, los medios de comunicación, sobre todo pues, radio y prensa, desde luego, y como digo, esto también va a ser muy importante, la presencia de los propios escritores cuando esto era posible, ¿no? Para crear ese vínculo entre el lector y el autor. Bueno, esto es algo fundamental en los festivales y en las ferias del libro posteriores, desde ese momento, como bien sabemos. Ahora en esta semana, por ejemplo, que el día 23 de abril se celebra pues, el Día del Libro, sabemos lo importante que son pues, las firmas de los escritores, que estén los escritores al alcance de los lectores, ¿no? Y por lo tanto ese vínculo es importantísimo y aquí de una manera, ya digo, muy intuitiva, Manuel Scorza lo estaba poniendo en práctica ya en ese año 56, por lo tanto, como decía, me parece realmente un pionero. Bueno, tienen aquí algunas de estas portadas. En las series posteriores desaparece el patronato del libro peruano como promotor y aparecen en su lugar, como veremos, pues la Organización Continental de los Festivales del Libro. La calidad de las ediciones se reduce y aparecerá también un anagrama distinto, que es el que de alguna manera va a acompañar y va a convertirse en el sello de Scorza, de los proyectos editoriales de Scorza, que es esa silueta de un hombre con un libro abierto, con el lema que dice el hombre que lee vale más, ¿no? Por lo tanto, me parece interesante, ahora pasaré las diapositivas, intentaré ir un poquito más rápido, pues que estos libros pues fueran cada uno de ellos, por ejemplo, pues financiados por una institución, una empresa privada, quiero decir, distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí este de Ollantay, pues dice, esta edición del Ollantay de cantos y narraciones quechuas se puede vender al precio de 3 soles gracias a la generosa ayuda de empresas eléctricas asociadas e Hidrandina, ¿no? Por ejemplo, cada uno pues tenía ese sponsor, ¿no? Bueno, ahora voy a intentar, ya digo, resumir un poquito porque vuela el tiempo. Esta es, digamos, la siguiente fase, la fase de los festivales, de la Organización Continental de los Festivales del Libro, de Orcofeli, como ya anticipaba, y que va a tener también, como vemos, pues, una dimensión internacional. En este sentido, podemos ver cómo Scorza también tenía conciencia de la necesidad de establecer redes literarias con
otros ámbitos, con otros escritores, con otros pares, colegas que él admiraba como escritores, pero con los que también se asoció para sus proyectos editoriales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, de hecho, bueno, no se distingue muy bien, pero ahí tenemos en Venezuela a Juan Liscano, tenemos en Colombia a Alberto Zalamea, hijo de Jorge Zalamea y entonces esposo de Marta Traba, y al escritor Eduardo Caballero Calderón, que también va a ser muy cercano a Escorza. Tenemos en Ecuador a Jorge Icaza como su socio, digamos, en esta empresa. Tenemos en Cuba a Alejo Carpentier, en Centroamérica a Miguel Ángel Asturias, y esos son los proyectos que va a poner en marcha. Ahora veremos algunas diapositivas de algunas de las publicaciones que fueron posibles, aunque quedaron en el tintero, quedaron en proyecto un par de proyectos, uno en México. Aquí hay un pequeño anuncio en preparación, dice, primer festival del libro mexicano, 1 millón de ejemplares, 1 millón de ejemplares, que es realmente espectacular. Mírese por donde se mire, ¿no? En la época y en la actualidad, realmente. Ese primer festival del libro brasileño, también con la expectativa de 2 millones de ejemplares, me parece realmente espectacular. Yo creo que es realmente una labor impresionante. Y bueno, lo que pudo realizar en esos años, podemos ver aquí, tenemos pues algunos ejemplos del primer festival del libro venezolano en el año 58, por ejemplo, se llegó a la cifra de 300.000 ejemplares, es decir, 30.000 ejemplares por título de los 10 que se ofertaban. Luego se descendió un poquito hasta los 250.000, ¿no? En las siguientes 3 convocatorias, hubo 4 convocatorias de los festivales del libro venezolano. Tengo por aquí, por ejemplo, la tercera era monográfica, vamos, estaba especializada en Rómulo Gallegos, en el gran escritor venezolano Rómulo Gallegos. Aquí hay casi que el completo, ¿no? de esa producción, como podemos ver. Voy a pasar al siguiente porque me parece también muy relevante que en los festivales del libro colombiano, como decía, primero con Alberto Zalamea, luego con Eduardo Caballero Calderón, pues va a dar lugar pues, a la publicación de textos clásicos, desde luego como La vorágine de José Eustacio Rivera, pero aquí tenemos ya pues, a ese joven talento, García Márquez, con La hojarasca, antes de ser publicado masivamente, de convertirse en un bestseller, como bien sabemos, a partir de la publicación de 100 años de soledad en el año 67. ¿no? Estamos hablando pues, de estas ediciones que llegaron a alcanzar pues, los 250.000 ejemplares en total, ¿no? Eran 25.000 por título. Por lo tanto, me parece realmente un volumen muy importante. Bueno, aquí tenemos este Festival del Libro Ecuatoriano, solo he conseguido el anuncio, pero tengo unos estudiantes fabulosos del máster de la Universidad Andina Simón Bolívar, que espero que en algún momento quizás me ayuden pues, a recuperar pues esas portadas y esos textos cuando el contexto sanitario lo permita. De hecho, el trabajo de archivo es un trabajo de hormiga. Yo ahora recordaba, pues, preparando esta charla, ¿no? Cómo era trabajar en la Biblioteca Nacional pues, en los años 90, como yo hice, era una situación, bueno, obviamente ahí se conocía gente interesantísima. Yo pues conocí pues pude contactar gracias al azar, ¿no? con un colaborador muy cercano, por ejemplo, de Dora Barona, viuda de Ciro Alegría, y eso es obviamente por ese encuentro del espacio de la Biblioteca Nacional, pero obviamente se trabajaba, pues como sabemos, ¿no? con estos tomos, ¿no? Buscando pues esas referencias en esas hojas, ¿no? En esas fichas, en esos ficheros, y hoy en día se trabaja desde luego en otras condiciones, ¿no? Es realmente muy distinto, ha cambiado todo en estos 20 años, desde luego. Bueno, aquí tenemos
los festivales del libro cubano, del primero al tercero, también con unas cifras importantes. Por lo tanto, vemos que efectivamente se extendió de manera extraordinaria. Aquí tenemos también unas imágenes del Festival del Libro Centroamericano, cuyo contacto era Miguel Ángel Asturias, de ahí que también se publicara pues, en esa primera serie Las leyendas de Guatemala, y podemos ver también cómo se llevaba a cabo pues esas antologías, como la antología de la poesía centroamericana o ese panorama del cuento centroamericano, como antes se había hecho también en el caso de los libros bajo el auspicio del Patronato del Libro Peruano, con esos colaboradores que llevaban a cabo esas tareas de recopilación y de preparación, de selección, en fin, y también de escritura de prólogos o de búsqueda de esos prólogos, ¿no? Por lo tanto, vemos que desde luego había obviamente un interés económico, pero también se buscaba, había un objetivo importante formativo, ¿no? De que el libro llegara a las gentes, que llegara pues, a ese pueblo que no tenía la costumbre de entrar en una librería, que no tenía la costumbre, no tenía el hábitus, diría Bourdieu, ¿no? de esa costumbre de acceder a ese espacio letrado, como podría ser pues, la librería o una biblioteca. Aquí voy ya acercándome pues, a la segunda parte, ¿no? de lo que me gustaría subrayar hoy de la trayectoria de Scorza, de esa trayectoria para mí pionera, como decía, en muchos ámbitos, ¿no? Es una lástima que este maravilloso proyecto Bolsilibros finalmente no llegara pues, a puerto. Imagínense, ¿no? Bajo la dirección de Alejo Carpentier, tenemos aquí esa imagen y el lema que antes comentaba y que va a aparecer también posteriormente en el siguiente proyecto editorial de Scorza, menos ambicioso, pero también muy interesante y sobre todo real, que va a ser Populibros Peruanos, ¿no? Este, como digo, quedó nonato, desgraciadamente, pero fíjense, ¿no? Dice, pronto Bolsilibros, de la Organización Continental de los Festivales del Libro, bajo la dirección de Alejo Carpentier, un hombre que lee vale más, 500 títulos, las últimas novedades europeas y mundiales, ¿no? Insisto en lo de mundial, novela, ciencia, historia, ensayo, biografía, poesía, precios populares, por primera vez el pocketbook en venta en toda América Latina. Por lo tanto, ese deseo de vertebrar el mercado del libro en el subcontinente americano, en toda América Latina. Y bueno, pues ahí tenemos esos informes para libreros, editorial latinoamericana, bueno, la dirección. Y como señala, dice, marca registrada en todos los países, ¿no? Es decir, era esa voluntad de crear efectivamente eso que, como decía al principio, ¿no? Donoso echaba en falta, ¿no? Y que a día de hoy me atrevo a decir que todavía no existe, es decir, no existe todavía esa vertebración del mercado del libro en español, no existe, hay desde luego, ¿no? estos proyectos transatlánticos, algunos de ellos, pues estoy pensando en Alfaguara, estoy pensando en Anagrama, pero me refiero pues a ese deseo de que se publiquen en ambos lados del Atlántico al mismo tiempo, pero no estamos hablando exactamente de esto, ¿no? Es decir, yo creo que todavía falta pues esa creación de un mercado propio, una colaboración quizás entre editoriales podría ser útil. Hay algunos casos de editoriales de países vecinos, ¿no? Que llegan a acuerdos en coediciones. Pero lo que quiero decir, ahora no voy a entrar en ese tema que me apasiona, pero no quiero perderme por ese sendero, ¿no? Como decía, pues creo que aquí se está realmente adelantando en este proyecto, en esta propuesta Scorza.
También quedó truncado este proyecto, esta revista de la que solo salieron 2 números, sale en blanco y negro, de nuevo, por esto que yo decía, de la precariedad de la investigación en esos años 90. Había fotocopiadoras, afortunadamente, pero eran fotocopiadoras en blanco y negro, y este es un material que tengo todavía de entonces. Y bueno, salieron apenas 2 números, intentaba ser una especie de live en español, dando noticias, pero también abriéndose pues, a ese mundo, ¿no? de Hollywood, ¿no? Con Kim Novak en la portada, ¿no? Tenemos aquí este proyecto que duró pues, casi 3 años, esos 2 años del 63 largos al 65, con un gran número de volúmenes, como sabemos, y que ha quedado en la memoria, yo creo, de muchos peruanos. Tienen incluso una página Facebook dedicada pues, a recoger, ¿no? estas portadas que son pues, emblemáticas y que muestran también con esos colores pues, la estética de una época, ya esa estética de los 60, esa estética que busca llamar la atención, ¿no? A partir, ¿no? del color y del diseño, diseños, algunos de ellos realmente muy interesantes, como por ejemplo el de Lima Hora Cero de Enrique Congrains, ¿no? Vemos, por lo tanto, que va a seguir, desde luego, Escorza por ese camino, por ese camino de la edición, alternando ya, digamos, 3 de las líneas que había estado poniendo en marcha en los festivales del libro. Por un lado, los clásicos, algunos de ellos clásicos modernos, como por ejemplo pues, los cuentos andinos de Enrique López Albújar, o también pues, esa novela El Sexto de José María Arguedas, ¿no? Es decir, esos clásicos, en el caso de Arguedas, ¿no? Todavía muy presentes. Y también nos vamos a encontrar pues, con la obra pues, de ensayistas y cuentistas como Sebastián Salazar Bondi, por ejemplo. Ya hemos hecho ese papel de promotor cultural y también de mentor para esas nuevas generaciones de los 50, entre los que se encontrarán pues, Julio Ramón Ribeiro, Enrique Congrains o Luis Loaiza, y desde luego también Mario Vargas Llosa, como es sabido, ¿no? Por lo tanto, tenemos por un lado esa publicación de esos clásicos contemporáneos, tenemos también esos escritores emergentes y por otro lado tenemos también escritores latinoamericanos, como habíamos dicho, tenemos algunos de ellos colaboradores en esas organizaciones continentales de los festivales del libro, como hemos visto, de Escorza, como es el caso, por ejemplo, de El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Calderón, que se ocupó, como sabemos, de los festivales del libro en Colombia, o el caso de Miguel Ángel Asturias y el señor presidente, ¿no? Que se ocupó del Festival del Libro Centroamericano. Y aparte también, y esto quisiera conectarlo con lo que decía también de la literatura mundial, publicar libros en traducción, libros clásicos, ¿no? Traducciones como es el caso pues, de Madame Bovary, de Flaubert, tenemos pues, de Chekhov Los campesinos, de Hemingway El viejo y el mar, de Wells La guerra de los mundos. Por lo tanto, vamos a ver que sigue un poco por esa senda que ya había transitado con anterioridad para continuar, ¿no? con ese proyecto. Estaba buscando ahora una cita, da igual, era sencillamente para dar un poco más de dimensión, ¿no? a estas publicaciones en Populibros peruanos,
quizás la serie que más ríos de tinta pues, provocó sería la cuarta serie. Tenemos aquí en la siguiente diapositiva pues ese ejemplo. Fue la publicación, por un lado, pues de Los jefes, de un texto de Dostoyevsky. Tenemos también, pues, por lo tanto, un autor joven, como era entonces Mario Vargas Llosa, que va a ser publicitado como el novelista prohibido, porque en estos momentos estaba habiendo pues, los problemas de publicación en la España franquista, en la editorial Seis Barral, después de haber obtenido el premio Biblioteca Breve en el año anterior, en el año 62, había esos, digamos, momentos de censura que van a ser muy intensos y que Escorza de alguna manera va a aprovechar, ¿no? Para lograr la venta de la mitad del tiraje prácticamente en un solo día, ¿no? Publicitando pues, la obra, los cuentos de Vargas Llosa, Los jefes, pues de este modo, ¿no? A partir de esa polémica que había en este momento. Sobre Populibros ha escrito también Carlos Aguirre, que es también uno de los especialistas sobre Vargas Llosa y sobre la ciudad de los perros, de forma extensa, un ensayo que también recomiendo, y precisamente, efectivamente, pues señala, ¿no? esa tensión, digamos, promocional, como puede verse, ese despliegue masivo. Aquí hay algunos recortes que encontré precisamente la última vez que estuve en la Biblioteca Nacional del Perú, en septiembre del 2018, ¿no? Y aprovecho, ¿no? para agradecer también la ayuda que tuve pues de miembros del equipo de la Biblioteca Nacional, como a Carlos Antonio Samanlas, que fue realmente muy amable ayudándome con todos estos materiales que a veces pues, parecía que se deshacían entre las manos, ¿no? Hay que ir realmente con guantes. Bueno, ese trabajo de archivo que a mí me interesa tantísimo rescatar, y que animo a todos los interesados a que lleven a cabo pues, esta labor para lograr cuidar estas joyas, no solo de la literatura peruana, sino, insisto, de la literatura latinoamericana y mundial, ¿no? Porque se ve ese proceso generalizado, ¿no? del mercado del libro, ¿no? De esos años 50, como hemos visto, y ahora 60. Bueno, intento ir un poquito más deprisa porque ya vamos un poco mal de tiempo. Aquí he puesto una diapositiva de esta edición estupenda de Lluvia Editores, de ese poema épico que escribió Manuel Escorza, Cantar de Tupac Amaru. Se publicó en el año 66 en la revista Cantuta, y afortunadamente se ha rescatado. Yo creo que efectivamente es de alguna manera el parteaguas, el eje sobre el que pivota el paso de la poesía y también de ese mundo de la edición a esa siguiente fase que las va a incluir, que las va a unir con un tema que va a ser la de la reivindicación indígena, ya presente desde luego en Cantar de Tupac Amaru, ¿no? Y representaría esa transición, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Redoble por Rancas a estas alturas? Yo solo querría destacar un par de cuestiones de forma muy breve, porque efectivamente se ha escrito ya mucho. Yo misma, pues esa edición de la edición, ¿no?, que tienen en cátedra de Redoble por Rancas, ¿no?, que tuve el privilegio de realizar en su momento, ¿no? Ya creo que es del año 2003-2004, y que me permitió pues, adentrarme en ese mundo de la denuncia social. He destacado aquí en esta diapositiva esa portada donde aparece esa fotografía
esa fotografía del famoso cerco, ¿no? Esa fotografía que está vinculando lo factual con lo ficcional, como sabíamos, ¿no? Como sabemos, ¿no? Obviamente, buena parte del éxito de Redoble por Rancas y de Supervivencia es esa vinculación entre realidad y ficción y viceversa, es decir, también entre literatura y no ficción, ¿no? También entre literatura y no ficción. Podemos pensar también, ya decía antes, que se están llevando a cabo afortunadamente nuevas formas de leer la obra de Scorza. Yo creo que ya el propio escritor pues, hablaba en la propia obra de esa crónica exasperantemente real, es decir, de hablar del texto como crónica, por un lado. Y de hecho, precisamente en ese congreso que mencioné, ese segundo congreso sobre la obra de Manuel Scorza, hubo una reconstrucción desde el punto de vista antropológico de una especialista que hizo un trabajo realmente impresionante, muy valioso, Elizabeth Lino Cornejo, sobre pues, el contexto histórico y luego también esa relación que ha continuado teniendo la población de Rancas con Scorza a partir de esa publicación. A mí me hacía pensar, desde luego, yo creo que a muchos, ¿no? En el contexto pues, de esas novelas de no ficción, esa obra inclasificable, como sabemos, de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, tantas veces citada, del año 57. Posteriormente, pues esa novela de no ficción, ¿no? Que acuñó ese término que parece una contradictio in terminis, un oxímoro, ¿no? Esa novela de no ficción, me estoy refiriendo a Truman Capote y In Cold Blood o a Sangre Fría, ¿no? Donde hay, pues, obviamente, ese manejo de los materiales. Y desde luego también hay algo de esto, como sabemos, en el caso de Redoble por Rancas, porque esos materiales han sido utilizados, obviamente los nombres de los personajes, algunos, como dice el propio Scorza, pues se han cambiado para salvar a los justos de la justicia. Estoy recordando la cita de memoria. Dice exactamente: ciertos hechos y su ubicación cronológica, ciertos nombres han sido excepcionalmente modificados para proteger a los justos de la justicia, ¿no? Bajo esas letras, esas iniciales MS, esa máscara ficcional que enmarca el texto en esa noticia y que décadas, muchos años después, ¿no? Diría García Márquez, muchos años después, décadas después, ya en el año 83, en ese epílogo que se suele ya publicar como parte de la obra, pues ponía en relación pues, el efecto que tuvo la publicación de Redoble por Rancas en la realidad, como sabemos, ¿no? Cuando después de aparecer en la editorial Planeta, después de quedar finalista en el año 69, frente a la novela de Ramón J. Sender, La invención de Ignacio Morel, pues se va a lograr algo bastante increíble, como es modificar la realidad extraliteraria a partir de una ficción, ¿no? A partir de esa denuncia que se había publicado con anterioridad, ¿no? Dice así en ese epílogo Scorza, dice: nombré sí al existente Héctor Chacón, al Nictálope. ¿Qué podía perder un prisionero condenado a 20 años en una colonia penitenciaria amazónica? Pero el sorpresivo eco de este libro también sacudió al Perú. El 28 de julio de 1971, el presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, amnistió a Héctor Chacón, ¿no? Ahí pues apareció también en el diario Correo de Lima un reportaje del novelista y periodista Guillermo Thorndike, y desde luego lo demás es historia, ¿no? Ya vemos obviamente esa vinculación, esa relación, ese material con la realidad, en el que, sin embargo, obviamente en una lectura quizás superficial, todos los elementos maravillosos de realismo mágico o míticos, de intento de reproducción
o de adaptación, de alguna manera, de la cosmovisión andina que trata de realizar líricamente Scorza, acaba pesando sobre ese sustrato de la realidad tan importante, ¿no? como se ha visto y como, ya digo, se ha recuperado, ¿no? Históricamente. Tenemos aquí esa pentalogía. A mí me gusta pensar en esta pentalogía de forma orgánica. Para mí es una obra en sí misma de principio a fin, aunque cada cual sea independiente, para mí es una sola obra, La guerra silenciosa, que va además a jalonar toda la época de los 70 de producción de Scorza, en momentos de escritura febril. He podido leer alguna carta donde le cuenta, por ejemplo, a Cabrera Infante, al escritor cubano Cabrera Infante, pues esos raptos de escritura en los que en ocasiones dictaba. Me consta también por la experiencia de César Calvo, del poeta César Calvo, que tuve la oportunidad de conocer en Barcelona y que me llevó de la mano en una aventura una tarde, él ya con su botella de oxígeno a cuestas, pero con una energía impresionante. Me llevó pues a conocer, entonces no lo conocía, al recientemente desaparecido Juan Marsé, allí con su familia, su mujer, su hija, ahora también novelista, hace, ya digo, muchísimos años. Y efectivamente Manuel Scorza dictaba muchas veces, ¿no? Es decir, llevaba a cabo esos dictados en los que amigos, colaboradores como César Calvo, pues, o a veces también pues su mujer le podían ayudar, ¿no? Con las transcripciones. Bien, el origen de la guerra silenciosa, como ya se sabe y como recojo pues, en esa edición que antes he mostrado de la ciudad, perdón, ya me iba a la reciente de la ciudad de los Perros, disculpen, de Redoble por Rancas, disculpen el lapsus, este lapsus, ¿no? Tengo aquí la otra y por eso también aquí es la de Vargas Llosa. Bueno, ahí señalaba ya esto que antes he comentado, ¿no? La relación tan estrecha con el cantar de Túpac Amaru. Desde luego, esa relación que ya había estado manteniendo, ¿no? Scorza en su compromiso político durante años, ¿no? Viajando a Cerro de Pasco, se acentuó sobre todo en los años ya 63-64, es decir, estamos hablando de un periodo de preparación pues, con anterioridad. Y el propio Scorza señala, ¿no?, cómo en un primer momento su deseo era precisamente eso, escribir un informe político de la guerra de Pasco. Lo cito textualmente, dice: pero vi al redactar que le faltaba esa dimensión fulgurante de los hechos, no había cómo meterlos en un informe político, ¿no? Y por lo tanto va a ser a partir de esa limitación del ensayo, esa limitación del texto puramente político, que se ve pues, tentado por la narrativa a dar el paso a la ficción, y ya digo, una ficción con un importante peso de la lírica, ¿no?, que está muy, muy presente, como sabemos. Y lo demás es historia. El gran número de traducciones que tuvo en ese momento Scorza y durante la década posterior, en los 80, va a ser realmente notable, remarcable. Hay que decir, ¿no?, y reconocer que en esos años Scorza tuvo mayor éxito en Europa que no en Perú, quizás porque en Perú, bueno, yo esto trataba de analizarlo y de darle una explicación en lo que fue mi tesis doctoral. Hablaba ahí de dos tipos de público: un público cercano en el Perú, que conocía los hechos de primera mano y que podía tener sus propias ideas respecto a lo que estaba pasando en la sierra,
y por lo tanto estaban muy ligados a esa realidad referencial inmediata, muy marcados pues, por lo que aparecía en la prensa, por las noticias, y por lo tanto quizás ese peso ficcional y lírico podía de alguna manera desequilibrar las expectativas de ese público, ya digo, cercano, de ese público peruano. En cambio, este tipo de construcción narrativa desde el elemento mítico va a tener en un primer momento una gran fuerza para ir despojándose de ella paulatinamente hasta el final, hasta lo que va a ser esa salida del mito y esa entrada en la realidad y ese compromiso político y la necesidad de la lucha política, como se sabe, va a ser un discurso, digamos, mucho más atractivo para los intelectuales de izquierda del viejo mundo, de Europa, ¿no? Que buscaban de alguna manera esos ideales de lucha en el área latinoamericana, todavía bajo el foco del interés de la Revolución Cubana, recordemos del 59, y por lo tanto estaban obviamente todavía fascinados, ¿no? Por esa posibilidad de una revolución que no era factible, ¿no? desde Europa y el viejo mundo. Me estoy ya pasando quizás un poco del tiempo, quiero terminar hablando precisamente de esa relación que va a ser también vital en el caso de Scorza con Europa, con París, sobre todo, ¿no? Ese proyecto que, truncado por la muerte accidental y tremenda, como he sabido, esa trilogía que iba a ser encabezada por La danza inmóvil, El fuego y la ceniza, solo quedó este proyecto realizado, como sabemos, donde aparecen precisamente estos dos temas que antes he señalado, es decir, el de la lucha revolucionaria. Tenemos a ese guerrillero en esa cárcel sin muros, ¿no? En el Sepa, en la Amazonía, y tenemos por otro lado esa idealización del mundo del libro y en esa capital de la República Mundial de las Letras, que dirá Pascal Casanova en su libro, ¿no? de la República Mundial de las Letras. Como sabemos, efectivamente todavía París ejercía como de capital sancionadora del éxito, y esa va a ser el segundo eje de las dos historias, de las dos diégesis que se narran en La danza inmóvil, esencialmente, ¿no? Ese mundo del libro, ese mundo de los editores, ese mundo en el que se mueve ese personaje vaca sagrada, ¿no? Con el que de alguna manera está produciendo Scorza un efecto contrario, desacralizador, ¿no? De ese mundo de la edición, marcado, ¿no? por el éxito del boom, por esa explosión, como sabemos, que implica desde luego esa recepción exotista en buena medida desde Europa, de la que debemos ser conscientes, ¿no? Desde la cosmovisión europea, ¿no? Desde ese eurocentrismo, después de todo. Yo creo que es uno de los textos que de alguna manera ponen en evidencia esa exotización y la cuestionan, como también estos otros tres que he puesto aquí acompañándolo, uno de su amigo, el escritor, el novelista colombiano Eduardo Caballero Calderón, El buen salvaje, que es una novela del 65, bueno, que ganó el premio Nadal, muy importante en España, en la España de esos años, y que en El buen salvaje analiza precisamente el papel de París y el éxito, ¿no? del escritor hispanoamericano, algo que también tratará, aunque centrado sobre todo en España, José Donoso en El jardín de al lado. Hemos comenzado pues, hablando de su ensayo Historia personal del boom,
personalísima, y ahora terminamos con El jardín de al lado, donde aparece también como novela en clave ese personaje, Nuria Monclús, esa agente literaria, máscara de Carme Balcells, ¿no? Esa gran agente literaria que por otro lado va a poner los puntos sobre las IES en el mundo de la edición, en general, en español, desde luego. Y ese otro texto al lado, del año 76, de Carlos Rangel, un ensayo del buen salvaje al buen revolucionario, que yo creo que hace hincapié en esto que decía hace un momento, ¿no? Es decir, esa imagen exotizada o exótica del europeo, que tiene el europeo, que construye el europeo de América Latina, encarnada en un primer momento, como sabemos, ya desde los diarios de Colón, de Cristóbal Colón, pues, encarnada en la figura del buen salvaje, y que a partir de la Revolución Cubana se encarna, digamos, irónicamente, también burlonamente, en el buen revolucionario, ¿no? Es decir, esa imagen del escritor que desde luego debía ser un escritor comprometido, que desde luego tenía que ser un escritor comprometido con la izquierda, y por lo tanto me gustaría cerrar un poco con esta reflexión, viendo el éxito que tuvo desde luego Scorza en Europa, y que ahora afortunadamente también encuentra, pues desde ya hace unas décadas, ese reconocimiento que tanto le hubiera gustado pues en vida, ese reconocimiento que también lo tuvo, pero ya digo, no de forma tan generalizada, con polémicas varias, ¿no? como se sabe. Le hubiera encantado, yo creo, a Scorza ver pues, cómo continúa siendo leído ya en el siglo XXI, y su legado está vivo porque, como decía al principio, está tratando temas también universales, ¿no? Como es, ya digo, el poder, la violencia, la desigualdad. Y muchas gracias. Estimada Dunia, muchas gracias a ti. Realmente la conferencia ha sido sumamente interesante, muy completa. Ha sido un gusto ver los recortes de periódicos y las portadas de los libros de aquellos años, ¿no? Como bien mencionaste, la importancia de hacer trabajo de archivo para, digamos, reconstruir procesos, reconstruir dinámicas, entenderlas, entender que son parte de un, justamente de un proceso complejo de colaboración, ¿no? Bueno, Dunia, hemos llegado al momento de las preguntas y de los comentarios de los participantes. Una de las preguntas que nos hacen está más vinculada a la faceta de Scorza como escritor. Si nos podrías comentar sobre, digamos, la influencia o el vínculo que tiene Manuel Scorza con José María Arguedas. Pues sí, desde luego. Hay un vínculo de admiración, realmente. Como decía, también va a publicar la obra de Arguedas en los distintos proyectos editoriales de Scorza. Lo único que son dos autores, digamos, distintos, ¿no? Son dos autores distintos. Debemos pensar que Arguedas, pues hasta los 9 años fue quechohablante monolingüe, y por lo tanto su conocimiento de la realidad de la sierra peruana es absolutamente internalizada, porque forma parte de ella, desde luego. Y en el caso de Manuel Scorza, digamos, su relación es, podríamos decir, más, me atrevo aquí a lanzar una hipótesis, más como antropólogo, es decir, como alguien que ve desde fuera, aunque también como antropólogo participante, ¿no? Que también participa en el proceso, a pesar de que, bueno, como él en algunas entrevistas había señalado, él venía desde luego de la sierra, por familia, pero él ya nació en Lima. Por lo tanto, para él es un poco un redescubrimiento también de esos ancestros, de ese pasado, y es una reconstrucción.
Y yo creo que hay también ahí un deseo de comprender también el país y la tradición literaria del indigenismo, que ya, como señaló Antonio Cornejo Polar, ¿no?, con sus estudios insustituibles, ya podía considerarse neoindigenismo, ¿no?, en el caso de Arguedas, y algunos escritores posteriores como ensayistas, quiero decir, críticos posteriores como Tomás Escajadillo, siguiendo también la idea de Cornejo Polar, pues van a poner esa etiqueta, ¿no?, de neoindigenismo en el caso de Escorza, aunque ya en algún lugar ya traté de indicarlo, Escorza trata de desvincularse de la etiqueta, porque para él su preocupación social no solo se limita al ámbito relacionado con la protesta indígena, sino con el ámbito social y político. Y quizás entonces estaríamos hablando de una novela social o de una novela política. No sé si he respondido a la pregunta, pero desde luego hay una admiración y una lectura, pero son distintos porque también son sus experiencias distintas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Dunia. Sí, por supuesto que sí. Sí, nos has esclarecido este punto sobre las, digamos, diferencias, ¿no?, y puntos también en común entre Manuel Escorza y José María Arguedas. Sí, consultan por qué el proyecto de Bolsilibros y, bueno, el de Populibros y también el que tuvo alcance en toda América Latina se vio truncado. Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, Escorza dio distintas respuestas en un momento dado. Parece ser que también se encontró con el rechazo, digamos, incluso de la municipalidad, que estaba en contra de ese tipo de ventas masivas en la calle. Y posiblemente hubiera también intereses, digamos, pues obviamente era desde luego, digamos, una competencia pues a las librerías, ¿no?, que tenían tenían que pagar obviamente, ¿no?, unos alquileres, un dinero para poder tener, y hubo una presión importante, hubo una presión importante. Estoy hablando ahora en concreto de Populibros, ¿no?, como él cuenta. Voy a tratar de encontrar una cita de una entrevista donde él, para poder explicar con sus palabras, ya la he encontrado, dice lo siguiente. Dice: el golpe de gracia me lo administró el entonces alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, que dispuso la clausura de los puestos de venta de Populibros. En una entrevista a la que asistió Goneira me dijo: usted cumple una labor cultural valiosa, pero para seguir contando con el apoyo de los periódicos lo tengo que hundir. Ya entonces él era un hombre admirable. Me arruiné, perdí mi casa, mis libros, mis muebles, mi automóvil y hasta mi máquina de escribir fueron rematados judicialmente, ¿no? Hay que decir que publicó también algunos libros que fueron considerados subversivos, ¿no?, como es el caso del amante de Lady Chatterley en traducción, aunque obviamente ya había pasado tiempo, pero desde luego también pues, otros textos como incluso, ¿no?, la publicación de La ciudad y los perros, ¿no?, como bien pues, sabido es, pues tuvo, digamos, una repercusión que de alguna manera activó pues, la censura en ese momento de la Junta Militar, ¿no?, que cerró pues ese proyecto. Respecto a Bolsilibros, he podido acceder, ya digo, pues fue un proyecto truncado. Parece ser que lo que no se consiguieron fueron los sponsors, ¿no? Finalmente falló la parte económica inicial. Era realmente un proyecto muy ambicioso, como decía, ¿no?, que hubiera sido, yo creo que hubiera marcado una diferencia importante. Voy a ver si encuentro una carta donde precisamente, pero no quisiera
demorarme mucho, demorarme tanto, ¿no? Pero efectivamente, ya digo, fue bastante difícil. A ver si encuentro esta carta. Bueno, hubo otros, a ver, también hay que decir que hubo también otros proyectos truncados o más que truncados, a ver, de este ya había incluso, como hemos podido ver, pues había su director general, estaba ya configurado, pero también en las cartas, en la correspondencia, puede encontrarse referencias incluso a proyectos cinematográficos que decía tener Scorza con Ciro Alegría, pensaban en cine, ¿no? Aunque obviamente eso, pues ya digo, quedaba en la intimidad del libro, perdón, de la correspondencia, ¿no? Ay, estoy buscando esta carta en concreto, pero ahora no lo encuentro, pero básicamente es este el problema, ¿eh? El problema es esencialmente el económico. Hay que pensar también que es decir, o al menos esta era una de las razones que también daba Scorza respecto a la clausura de la Organización Continental de los Festivales del Libro. Hay que decir que en el año 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, debemos recordar que estaba Alejo Carpentier al frente, ¿no?, de este proyecto de los festivales allá en Cuba, se produce la nacionalización de las empresas privadas. Este era un proyecto privado. Entonces, en algunas entrevistas respecto a ese proyecto en concreto, Scorza dice que esa nacionalización y de alguna manera ese proyecto revolucionario con el que él, por otro lado, estaba de acuerdo y apoyaba, fue el causante, después de todo, de cerrar ese capítulo de la Organización Continental de los Festivales del Libro, de su ruina, ¿no?, en ese momento. Entonces, claro, es un momento en el que hay una pérdida importante y ya digo, estamos hablando de ese año 61 aproximadamente respecto a Bolsilibro, y por lo tanto no se logra pues la sponsorización, los apoyos económicos para llevarlo a cabo. Hubiera sido realmente espectacular, yo creo. A día de hoy todavía no existe algo así, me atrevo a decir. Exacto, sí, el proyecto que emprendió Scorza realmente fue, digamos, de gran impacto, ¿no? Esta idea de tejer redes que se extiendan y que sobre todo cumplan con este objetivo y con este ideal de popularizar el libro, ¿no? De que, tal como mencionaste, ¿no? Esta ley que existía, que consideraba el libro un objeto de privilegio, ¿no? Por lo cual tenía un impuesto agregado. Pues como también vemos que han cambiado los tiempos y que ahora las políticas a favor de la lectura, digamos, quitan estos impuestos o digamos para promover la producción y circulación de los libros, ¿no? Realmente es muy interesante ver esta percepción de la cultura letrada como un privilegio. De la literatura y de la cultura en general. Entonces, Scorza en su tiempo pues fue contracorriente, ¿no?, de esta noción con sus proyectos editoriales. Y Dunia, como para finalizar, dos preguntas distintas. Una es si Scorza tuvo como referentes a otros editores peruanos que lo antecedieron, editores o editoras quizá. Y finalmente una pregunta del público que es, ¿cuál es la obra que recomiendas para un lector nuevo de Scorza? Bueno, respecto a la pregunta de los editores, desde luego, ¿no?, Mejía Baca va a ser un referente indudable para
para Scorza y de hecho va a tener mucha relación y va a hacer negocios, digamos, con él. Y después también hay que pensar que, a ver, también en el mundo editorial, después de Manuel Scorza, va a seguir también con proyectos de literatura popular su hermano Miguel y también su hijo, pues en un momento dado también tuvo algunos, digamos, proyectos en este sentido. Creo que, ya digo, ahí también hay una continuidad, ha habido una continuidad dentro del ámbito familiar. Respecto a por dónde entrarle a Scorza, a ver, desde luego yo creo que puede haber dos entradas. A ver, una es, por ejemplo, la que yo propongo a mis estudiantes de máster en estudios avanzados, ¿no? Estamos precisamente en estos días llevando a cabo la introducción a la obra de Scorza a través de Redoble por Rancas, ¿no? Porque me parece que, como decía, por un lado trata una serie de temas todavía muy actuales, porque la desigualdad no ha terminado, porque la injusticia no ha terminado, porque la violencia no ha terminado, porque, bueno, por tantos porqués, pero también desde el punto de vista formal, literario, ¿no? Vemos esos equilibrios que decía, ¿no? Antes entre la realidad y la ficción, es esa cosmovisión andina que se trata de transmitir a través de lo lírico, ¿no? de esa vena lírica extraordinaria. Y por otro lado, también tenemos ese realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? En estos días me preguntaba precisamente un estudiante qué peso podía tener más si el realismo mágico de García Márquez, con todo el éxito que había tenido apenas unos años antes, en el 67, recordemos que Redoble por Rancas queda finalista en el 69, 2 años después solo, ¿no? Y fue realmente un impacto de lectura de la crítica y del público y obviamente Scorza se devoró ese libro de García Márquez conociendo ya con antelación y habiendo editado él mismo La hojarasca, como hemos visto antes, ¿no? A través de la sede de los festivales del libro colombiano. Y también teniendo tan cerca, ¿no? Ese conocimiento de la obra de Carpentier, ¿no? Es difícil establecer, para mí al menos, ¿no? Una de las estudiantes me preguntaba precisamente pues, cómo se podía deslindar, ¿no? Y es realmente complicado, pero sí que muestra esa, digamos, lectura también o sea, ese espíritu de época, ¿no? Ese zeitgeist, ¿no? Ese espíritu de época, ese intento de explicar también desde lo mítico, desde lo mágico, desde lo maravilloso, esa realidad. Y yo creo que esa sería una buena entrada. Esa o bien también La danza inmóvil. Yo creo que es una, como decía antes, me parece una novela desacralizadora de muchos tópicos, yo creo, ¿no? Entre ellos el boom, entre ellos París, entre ellos la revolución, entre ellos... Y por eso yo creo que también es incluso una buena receta, diría yo, ¿no? Una buena receta, pues, para cualquiera, para de alguna manera tomar distancia, ¿no? de muchas cosas. Yo creo que son dos buenas entradas. O desde luego también desde la poesía, ¿eh? No olvidemos la faceta de poeta. Me encantó la edición de Lluvia Editores del Cantar de Tupac Amaru. Es un libro que estoy segura que en el Perú pues, pueden acceder también muy fácilmente y que marca, como decía, ¿no? ese paso de la poesía a la narrativa, aunque sea una narrativa poética, lírica. Esa también sería una buena entrada. Realmente yo creo que lo importante es entrarle a Scorza. Yo creo que hay muchas vías de entrada y cada cual también tiene la suya propia. Muchas gracias, Dunia. Realmente ha sido muy, muy, muy interesante todo el panorama o, digamos, el recorrido que has hecho sobre la obra de Scorza y sobre su labor editorial. Bueno, agradecemos a todos los participantes. Dunia, no sé si quieres agregar un comentario de cierre.
Pues sí, animar, yo creo también yo también creo en un trabajo colaborativo, entre todos yo creo que tenemos que rescatar y trabajar el archivo, yo creo más en la colaboración que en otra cosa, yo creo que todos, bueno, también lo decía García Márquez de la novela latinoamericana, ¿no? Decía, todos estamos escribiendo la misma novela, un pedazo, ¿no? O sea, en realidad y yo quisiera trasladarlo, yo creo que animo, por lo tanto, ¿no? A escribir y a investigar sobre la obra de Escorza y también sobre el mundo de la edición. Y el trabajo de archivo que decíamos antes, ¿no? Que son realmente trabajos, como yo le digo, de hormiga, porque a veces pues es eso, ¿no? Uno va como una hormiguita y no tiene, pero a veces dan resultados o ayudan a explicar cosas o explicarse uno cosas. Y yo creo que vale la pena recuperar todo ese material que hay en instituciones como la Biblioteca Nacional del Perú, entre otras, ¿no? Y ese trabajo es fundamental, yo creo. Excelente, Dunia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este momento con nosotros, con nosotras aquí desde Perú. Bueno, entonces a todos los participantes les queremos recordar que las sesiones están grabadas y que se van a colgar en el Facebook y YouTube de la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, les recordamos que este viernes 23 de abril se va a presentar la conferencia de la profesora Janet Díaz Manunta, titulada Laura Riesco, Identidad y Ficción. Asimismo, perdón, les comunicamos también y les queremos invitar a participar de la convocatoria de la revista Fénix, una revista emblemática de la Biblioteca Nacional del Perú. Es una revista académica dedicada a la bibliotecología, a las ciencias humanas y entonces la convocatoria está abierta. Pueden contar con esta información en la web de la Biblioteca Nacional del Perú. Y finalmente les invitamos a continuar siguiendo las actividades culturales virtuales de la biblioteca y asimismo a seguir con las medidas de prevención, usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Bueno, muy buenos días, muy buenas noches y un gusto compartir este momento. Hasta luego, gracias. Gracias, cuídense mucho y muchas gracias.